Buenos días mga bata, iyo si Teacher Ellen. Este día ay aprende kita nuevo leksyon. Sabe ba ustedes kung para maganumero? Ahora ay aprende kita kung para maganumero hasta 100. Antes kita principia, pabor observa el siguiente. Evita mancuento si tiene otro quien tan cuento. Evita contestar si hindi talyama. Uwi si tan cuento el maestra. Kunta kita el numero de mga perito y mga hueso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Y cuál va el número de perito y hueso? Correcto. ¿Y cuál el número de perito y de hueso? Ahora, kunta kita el número de bata y número de volador. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. ¿Y cuál va el número de bata y volador? Sí, más mucho el bata compara na volador. Kunta también kita el magalapis y magapapel. 1, 2. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál va el de ila número? Correcto. Más menos el número de papel compara na número de lápiz.